la difusión del documental Leave in Neverland, de Dan Reed, reavivó las denuncias por abuso sexual contra Michael Jackson, que durante mucho tiempo se habían mantenido en silencio. Desde entonces, surgieron todo tipo de acusaciones y de historias sobre la conducta del cantante. Según consta en el informe, el denunciante aseguró que se había enterado de una investigación abierta por el propio FBI contra Michael Jackson en los 80, por una denuncia de abuso sexual contra 2 niños mexicanos, que se habría producido entre 1985 y 1986. El informante sostenía que un agente de origen hispano estaba impulsando la pesquisa, pero un superior decidió terminarla abruptamente, porque Jackson iba a recibir un reconocimiento por parte del presidente Ronald Reagan. No obstante, la denuncia tiene algunas inconsistencias. Por un lado, el agente del FBI que escribió el reporte en 1993 asegura no haber encontrado rastros de esas investigaciones en los 80. Por otro lado, Reagan condecoró al cantante en la Casa Blanca en 1984, antes del presunto incidente con los niños mexicanos. De todos modos, todo indica que este tipo de acusaciones continuarán, ya que el documental destapó una olla difícil de volver a cubrir. De hecho, Dan Reed contó que podría hacer una segunda parte del film si más víctimas se atreven a hablar de lo que vivieron. Según información publicada por el diario británico Mirror, incluiría los testimonios de Gavin Arvizo y Jordan Chandler, quien fue el primer niño en acusar al cantante, en 1993. Jackson recorría el mundo con su gira Dangerous Tour, que canceló por el escándalo. Finalmente llegó a un acuerdo financiero por $23 millones para que la familia de Chandler retirara los cargos. 4 meses y 11 días después de la muerte de Jackson en 2009, el padre de Jordan Chandler, Evan, se suicidó de un disparo, en su departamento de lujo en Nueva Jersey. En tanto, Jordan declaró que mintió sobre las acusaciones y que el cantante siempre fue inocente. Sin embargo, Dan Reed señaló a Mirror: "Lo interesante es observar el caso civil y el juicio penal de Jordan Chandler. Esas son 2 películas que me gustaría hacer, pero Gavin y Jordan tendrían que presentarse". Mientras la familia de Jackson niega las acusaciones y planean demandar por $100 millones a la cadena HBO por difundir los testimonios, el legado musical del cantante ha sido afectado. Las principales estaciones de radio de Quebec, Canadá, dejaron de emitir canciones del rey del pop tras la difusión del documental que presentan las historias de 2 hombres presuntamente abusados hace más de una década, cuando eran menores de edad. Christine Dicaire, una vocera de empresas del sector, dijo a AFP:
Estamos atentos a los comentarios de nuestros espectadores, y el documental emitido el domingo por la tarde generó reacciones. Preferimos, por el momento, observar la situación eliminando las canciones de nuestras estaciones, que incluye las francoparlantes C, K, O, I y Rhythm y TBAT, en inglés, que han dejado de pasar temas de Jackson. Decaire no aclaró si la decisión aplicada abarca solo a los trabajos de Jackson como solista, o si también incluye los temas de The Jackson 5, grupo del que Michael formaba parte junto a sus hermanos. Más sobre este tema. Al padre de una de las víctimas de abuso le parecía normal que Michael Jackson besara en la boca a su hijo. No había nada de malo. Leaving Neverland podría tener una secuela con más testimonios de víctimas de Michael Jackson Video. Ayuwoki, el aterrador personaje de memes que inició como una parodia de Michael Jackson,